Cruzamientos bovinos para el trópico. El cruce de bovinos entre Bos indicus y Bos taurus han dado la oportunidad al ganadero obtener raza adaptables a los climas tropicales, con excelentes rendimientos tanto en leche como en carne. Por mencionar algunos cruces, tenemos a la raza Simmental por Brahman, Gir por Holstein, cuyas carnes y leche obtenidas se perfilan como las mejores en los climas tropicales. Las razas bovinas sintéticas se producen mediante una serie de cruzamientos que nos llevan a la proporción genética deseada de 3/8, 5/8. La utilización de estas razas bovinas en los trópicos traen consigo una serie de ventajas a tener en cuenta: bovinos más resistentes a las condiciones sanitarias, bovinos con adaptación al clima y a la oferta nutricional en estos climas, menor edad y mayor peso a la pubertad, mejores pesos al nacimiento y facilidad de parto, mayores niveles de producción de leche y carne, con mayores pesos al destete, menor edad al sacrificio, leche y carne de mayor calidad, menor edad al primer parto, mayor rendimiento y conversión, entre otros beneficios que brindan las razas sintéticas. En las razas adaptadas al trópico, se tienen a las razas bovinas Brangas, Charbray, Cimbra y Girolando, entre otras. Algo a resaltar es que estas razas no se producen cruzando un toro puro con una vaca pura. Este primer bovino obtenido de dos diferentes razas puras da como resultado un bovino que se denomina F1, y los bovinos F1 expresan el mayor vigor híbrido, pero también es cierto que se trata de un producto bovino terminal, pues al cruzarlo con un individuo de alguna de las dos razas involucradas en su genética se produciría un desbalance de los objetivos buscados. La producción de bovinos 5/8, 3/8 se logra mediante dos formas básicas de cruzamiento entre dos razas. Para comprenderlo te explicamos el siguiente ejemplo, que ilustra los cruzamientos necesarios entre Gir y Holstein para llegar a la proporción deseada. Cruzamientos en bovinos. La primera forma de cruzamiento, de forma corta, un bovino Gir puro se cruza con un bovino Holstein puro para lograr un F1. La cría F1 se cruza con un individuo 3/4 de Holstein para producir un individuo 5/8. La segunda forma de cruzamiento es a la cría F1 se cruza con un individuo Gir puro para producir una cría 3/4 de Gir, 1/4 de Holstein. Esta cría 3/4 de Gir y 1/4 de Holstein se cruza con un individuo Holstein puro para producir el 5/8. Por los dos caminos se obtiene un individuo 5/8 de Holstein y 3/8 de Girolando. Si la base en el hato ganadero es una base mestiza preexistente, los cruzamientos deben hacerse de la siguiente forma. Cruzamiento en bovinos. En este ejemplo, cumpliremos por medio de cruzamientos necesarios para llegar a una proporción 5/8 de Holstein por 3/8 de Gir, bovinos 1/4 de Holstein y 3/8 de Gir. Debemos cruzarlos con un toro Holstein puro. Si tenemos bovinos F1, se deben cruzar con un ejemplar 3/4 de Holstein por 1/4 de Gir. Y si tenemos bovinos 3/4 de Holstein por 1/4 de Gir, debemos cruzarlos con bovinos F1. La proporción dominante de una u otra raza la determina el criador, basándose en lo que desea tener en su ganadería. Algo a resaltar es no se trata de cruzar bovinos como en una tómbola. Este proceso de cruzamiento entre bovinos debe venir acompañado de evaluaciones y selecciones de los vientres a utilizar y de una seria selección de los toros a utilizar. Un proceso de estos no llega a un término feliz si seleccionamos a los toros por el precio de la pajilla. Para lograr excelentes resultados debemos seleccionar a los mejores ejemplares, y eso cuesta, pero al final la inversión bien vale la pena.